estamos en un nuevo programa de cita de libros y para esta ocasión el texto que seleccionamos se llama Indignación Total, de Laurent de Sater. Este es un libro que fue publicado el año 2020 por editorial La Cebra Ediciones y traducido por Víctor Goldstein. Laurent de Sater es un profesor de teoría del derecho de la Universidad de Bruselas y ha escrito innumerables libros que han sido aclamados por la crítica. Y podríamos decir que este autor también en el ambiente filosófico es conocido porque trae al presente cuestionamientos diferentes y planteamientos novedosos, sobre todo porque permite también una lectura del presente diferente. Entre los libros que podemos encontrar traducidos al español tenemos ¿Qué es la filosofía?, El narcocapitalismo, Pornografía de lo contemporáneo, y también Deleuze y la práctica del derecho. El libro que hoy día nos convoca, Indignación Total, lleva por subtítulo Lo que nuestra adicción al escándalo dice de nosotros. Y este trata sobre cómo opera el mecanismo de la indignación, que a simple vista se nos aparece como un asunto irracional, que aflora de una realidad chocante, ¿cierto?, que no soportamos. Pero la verdad es que el autor lo que va a señalar, y una de sus tesis principales, es que la indignación vendría a ser el alimento de la razón moderna, de la razón kantiana, si podríamos decir más en términos filosóficos. Entonces, trata sobre cómo opera este mecanismo de la indignación que a simple vista se nos parece como algo irracional, y al momento de reflexionar qué es la indignación, damos cuenta de que ésta se alimenta de la razón, como bien dije anteriormente, de los cuentos que nos contamos. Y es una especie también, habría una especie como de moralidad al hecho de indignarse. Hay que indignarse porque hay que indignarse. Indigno porque es indignante. De hecho, y adelantándonos también a lo que vamos a comentar posteriormente en esta reseña de libros, de cita de libros, una de las tesis principales es que no habría escándalos sin su factor racional. Y la razón moderna solamente sería eso, es decir, que no tendría más objeto que el de tener razón, y su estructura en sí misma sería la de la indignación. Pero pasa que la indignación, además, este autor llega a la conclusión de que la indignación no sirve de mucho más que para alimentar el imperio del yo, es decir, el ego. La indignación también tendría un componente de vanidad que es bastante atractivo de poder analizar, y los invito por eso también a leer esta gran obra, porque a lo largo de estas páginas también se relatan los mecanismos que tiene la indignación, y también hay una especie de esperanza o llamado a romper con este quietismo que provoca la indignación, que solamente genera impotencia. Indignación Total, entonces, es un libro que es bastante atingente también a la época que estamos viviendo, sobre todo en Chile, con el estallido social el 18 de octubre, y también, bueno, con todo lo que ha venido después también, por supuesto. Y en términos globales también tenemos a la pandemia, que también nos afecta a nosotros, por supuesto. Tenemos los problemas de salud mental que ha significado todo este tiempo, la mayor pobreza, la crisis migratoria. O sea, hay innumerables temas, cambio climático también, innumerables temas que provocan indignación en la población. Y Sater dice que la razón moderna, su estructura, está basada como en este deber ser, en esta moralidad que hay en el indignarse, que intenta además reafirmarse constantemente, construir identidad en la indignación y el escándalo. Uno de los componentes o de los rasgos de la indignación, ya desentrañando en qué consistiría esto, tiene que ver con el proceso de identificación. Siempre trata de aferrarse a algo y a constituirse en este yo. Bueno, como se darán cuenta, si bien este es un texto breve, escrito a modo de ensayo, tiene una densidad intelectual importante que requiere bastante atención. Son 127 páginas que parten con un prefacio que se llama Usted, y entre paréntesis dice, y esto lo voy a leer, dice: donde considerando el devenir ordinario de nuestras actividades se toma la medida de la manera en que la indignación devora en adelante cada momento de nuestra vida. Y aquí Sater describe un cotidiano que
que probablemente millones de personas lo experimentan día a día. Y tiene que ver con que al momento de despertarse ya a los 5 minutos tenemos millones de razones para despotricar en contra del mundo. Y por X causa. Aquí él dice, puede tratarse de una imagen de violencia, de alguna injusticia, del sentido común ambiental, la explotación de los más pobres o el descaro de los más ricos. La cuestión es que la indignación, el fenómeno que ocurre es que la indignación se apodera de cada persona. Y en ese sentido, Sutter comenta y agrega un componente que es importante también al análisis. Aquí voy a leer de nuevo una parte del libro. Dice, para usted la indignación se ha vuelto cosa de todos los días, pero una cosa que lo aplasta todavía más de lo que está dispuesto a admitir. Usted está cansado de la indignación, porque al punto que en ocasiones llega a sostener que solo ella sigue indignándolo. Y es un poco lo que comentaba anteriormente, ¿no? Nos saltamos de indignación en indignación sin poder romper este círculo. Nos contamos cuentos, le echamos la culpa al empedrado, como dice el dicho, pero sin embargo sigue esta insatisfacción constante, hasta que de pronto, y siguiendo la línea también de este texto, de cómo está contada la narración, a Sutter se le ocurre pensar en este mecanismo. Entonces, acá leo que es súper interesante lo que dice, tiene ganas no de explicar su indignación, sino de intentar determinar cómo opera, cuáles son las categorías que movilizan, las articulaciones, las ideas, las lógicas, los cómo. Y este punto es central. El objetivo de este libro pasa del porqué imperante de la razón, que nos mantiene indignados, porque siempre hay un motivo para estarlo, y pasamos al cómo, es decir, pasamos del porqué al cómo opera este mecanismo de la indignación, ya que eso también nos permite tener ciertas luces de cómo poder cambiar este funcionamiento que indigna tanto y que muy poco nos trae de beneficio. Esto último es un recurso que también a mí me recordó mucho un análisis althuseriano. Si leen algo de la obra de Louis Althusser, él es un filósofo francés de los años 70, este ocupa precisamente este mecanismo al momento de abordar el concepto de ideología. Eso es un paréntesis. Y volviendo a este libro, para llevar a cabo todo esta deconstrucción que está haciendo del concepto de indignación y de cómo se experiencia también, en la introducción se llama Reír en la era de Trump. Y aquí explica el terreno en el que se mueve la indignación, los late shows norteamericanos. Y luego vienen 5 capítulos que son distintos conectores. Por ejemplo, el primero se llama y, el segundo porque, el tercero pues, el cuarto pero y el último ni. Todos estos son conectores que ocupa el autor para abordar los mecanismos o los rasgos que tiene la indignación, que se justifica siempre a través de la razón. Cada capítulo da cuenta de un ejemplo que grafica de manera patente cada razonamiento. Son 5 relatos de distintos escándalos ocurridos contemporáneamente en los últimos años. El primero, que se llama I, alude al movimiento Me Too, al yo también. Y recordemos que es del año 2017, que es el movimiento que se volvió viral a propósito de las mujeres que se atrevieron a contar su experiencia de abusos sexuales a partir de las denuncias del caso de Harvey Weinstein. Y la polémica en realidad, lo que produjo más polémica fue la carta de la francesa, firmada por un centenar de artistas también, que decían que estaban en contra del puritanismo del movimiento Me Too, y donde decían que la seducción no vendría a ser un delito. Entonces acá Sutter explica el modo de reconocimiento del yo con la causa de la indignación, que siempre la indignación tiene este componente de querer identificarse en algo o alguien. Entonces se le confiere una identidad. Me too, yo también, el yo. Luego, el segundo son las caricaturas de los caricaturas de Mahoma en el atentado de Charlie Hebdo. El tercero, el segundo, se llama ¿Por qué? Que siempre busca un motivo. La indignación siempre busca un motivo del por qué se indigna.
Después el tercero es sobre la situación griega en el momento en que Tsipras se rindió ante las imposiciones de las autoridades de Bruselas. Y aquí el que vendría a valer es el pues, es el por lo tanto. No les voy a contar mucho más para no hacer tan spoiler, pero el cuarto es sobre el escándalo del bombeo del Strawberry Creek por Nestlé, donde se refleja que siempre se da un campo de oposición en el funcionamiento de la indignación. Siempre es como dos polaridades y aquí el conector que impera es el pero. Y el último tiene que ver con la impotencia que provoca la indignación y es el ni. Y aquí ponen de ejemplo la imagen que recorrió todo el mundo del niño varado en una playa muerto en Turquía, en una playa de Turquía. Es la foto de Aylan, que recorrió el mundo entero ilustrando el escándalo, y aquí el escándalo que provoca la muerte y es la afirmación limitada de un rechazo contra el cual ya nada puede alzarse. Nada ni nadie puede hacer nada ya frente a estos hechos. Es la impotencia. Bueno, estos 5 capítulos son muy bien explicados en la conclusión que lleva por nombre El que ríe último ríe mejor. Y aquí se hace el juego también con la introducción en la era de Trump. El tema de la risa también es muy importante. Y aquí también alude a Slavoj Žižek en un momento también por el tema de Trump. Pero tienen que leerlo, eso está en el primer capítulo, en el prefacio. Bueno, y Sutter dice que no hay razón sino tautológica. Estoy indignado porque estoy indignado, y porque estoy indignado tengo razón. Y tengo razón porque tengo razón, y porque tengo razón, tengo razón. Lo que se ve en este libro es que la razón indignada es la forma que toma el dispositivo policía que vive en nosotros. Este deber ser, ¿cierto?, que tantas aflicciones provoca. Y ya terminando con esta reseña, los voy a dejar con una última cita para que se puedan animar a leerlo aún más, para que se puedan animar aún más. Dice: en vez de escandalizarse frente a quienes dicen estar escandalizados, más valdría la pena hacerse la pregunta de saber si sería posible imaginar un tipo de racionalidad que fuera susceptible de romper el círculo tautológico de la razón crítica. Proponer una manera de posicionarse en el mundo que tuviera la modestia de no presentarse como superior respecto de las otras, sino por el contrario, como inferior, más débil, como algo indigno, más que como indignado. Imaginar una racionalidad indigna, una racionalidad que no intentara de manera permanente envolverse en la nobleza que le gustaría ver reconocida, sino que erraría más o menos desaliñada en las ruinas del mundo, esperando para volverse útil, pero sin saber si alguna vez tendrá la menor chance de hacerlo. Sería un sueño bastante dulce en todo caso, para todos aquellos para quienes la rigidez y la pedantería agresiva de los razonadores, de los rezongadores, de los quisquillosos, de los demostradores, de estos editorialistas y de los intelectuales actúan como un repulsivo tan poderoso como un olor a pies mal lavados en el habitáculo de un avión de línea de larga distancia. Bueno, y con esto damos cierre a la reseña de Cita de Libros, y recuerden que estamos todos los domingos comentando las novedades del mundo editorial. Que estén muy bien.